es que esta clase quede disponible para que la vean tanto ustedes mismos como el resto de sus compañeros más adelante. En ese sentido, entonces tengo que grabar la clase. Y como tengo que grabar la clase, obligatoriamente tengo que preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene algún inconveniente con que sea grabada la clase? No, señor. No, señor. Listo, Yo perfecto. tampoco, Entonces, profe. muchas gracias. Con autorización de todos, entonces ya está siendo grabada la clase para poderla subir ahorita más adelante. Bueno. Ay, Dios, se siente. Bueno, ustedes seguramente deben estar, pues según el comentario que vi por ahí de la señorita Castro en la publicación y eso, no deben estar tan emocionados como yo. Pero a mí sí me hacía falta dar estas clases, particularmente con un curso como ustedes, que son tan juiciosos y que participan tanto y que no pelean y que se la dejan montar. Es divertido, entonces me hacía falta tener eh, esta clase. Me hacía falta. Ustedes seguramente no la extrañaban tanto, pero a mí sí me hacía bastante falta. Entonces, les agradezco que estén todos aquí presentes. Se los agradezco mucho. Antes de comenzar propiamente con el tema de la clase, ¿alguno de los presentes tiene algún inconveniente o alguna duda respecto del proceso de nivelación, del proceso de recuperación de la clase de lengua castellana? Voy a tomar ese silencio. No, señor. No, listo. Sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta, ahí está en mi perfil. Yo subí el video con la explicación, mejor dicho, paso a paso. Me faltó nomás hacerles los ejercicios para que les quedara más claro. ¿Listo? Entonces pueden revisarlo ahí las veces que quieran. Y cualquier duda que tengan me la pueden hacer. ¿Listo? Pero pues ahí está para que puedan realizar el trabajo. Bueno, ahora sí, para comenzar en la clase. Primero que todo, muchísimas gracias. No se imagina, pues ya lo bueno es que está la profesora Magnolia por ahí, que ella le consta lo, de lo contento, de lo feliz que estoy todavía con el resultado del trabajo de este curso. Particularmente con los últimos dos ejercicios y especialmente con el último, con los poemas de Ciudad Bolívar sin sueño. No se imaginan la sorpresa tan bacana, tan bonita que fue recibir unos textos de esa calidad de parte de ustedes. Bacanísimos, fueron muy, muy buenos. Entonces estoy muy contento con el proceso, estoy muy contento con ese trabajo y se los agradezco mucho, sobre todo porque en algunos de ustedes, en la mayoría de ustedes sentí que hubo un ejercicio muy honesto, que es lo que yo siempre busco en, la, en la clase, sí, mucha calidad. Ustedes saben que lo que yo busco es que tomarse en serio mucho la clase, tomarse mucho en serio las actividades y todos los procesos que tenemos acá. Entonces hubo creaciones de ustedes que demostraron eso. Pucha, que demostraron que ustedes de verdad aprovecharon la oportunidad del ejercicio para expresar muchas vainas muy complejas. Entonces se los agradezco mucho. En ese mismo sentido, haciendo como un recorderis muy rápido de lo que veníamos hablando, veníamos leyendo a Federico García Lorca como parte del poeta de la generación del 27, particularmente de la última parte de la generación del 27, que es una poesía muy de demanda, muy de denuncia, muy de queja de los atropellos de la Guerra Civil Española, que es una historia que yo sé que ustedes manejan a la perfección. Leímos Nueva York, Oficina y Denuncia, por ejemplo, que fue un poema durísimo, lo vimos de muchas imágenes complejas, ¿no? Pues así haciendo un repaso que decía de la ciudad que se embriaga, que el Hudson, donde el Hudson se embriaga con aceite, y de que en la ciudad de Nueva York mueren 1000 vacas y 1000 cerdos y 2000 palomas para llenar las barrigas de la gente de Nueva York. Esa era ese poema, que era muy, muy duro y era muy, muy bueno. También vimos La Aurora de Nueva York tiene, ese también lo leímos. Entonces, como para que recuerden más o menos la emoción que había en esa última poesía de Federico García Lorca. Eh, que esa emoción, pues ustedes, muchos de ustedes pudieron replicarla muy bien en sus trabajos. Necesito que recuerden muy bien esas emociones porque vamos a pasar a trabajar ya para cerrar el tema de la generación del 27 con un poema en el que estas emociones tan tensas, tan complejas y el contexto histórico de España también se pone mucho más denso, mucho más oscuro, mucho más pesado
y por influencias filosóficas también se pone muy existencial. Entonces, para que sigan más o menos con el camino que estamos recorriendo desde García Lorca, al que vamos a comenzar a trabajar hoy, que es el señor Dámaso Alonso. ¿Listo? Voy a empezar a compartirles, a ver, mi pantalla, a ver si se ve. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Cuéntenme. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a... Ya me distraje. Ya me acordé. Damaso Alonso. Vamos a trabajar con Damaso Alonso. ¿Listo? Que ya se darán cuenta, es una poesía que lleva esta denuncia de Federico García Lorca a otro nivel, todavía mucho más cruel, mucho más desalmado. ¿Listo? Alguien que voluntariamente nos quiera colaborar con la lectura de Insomnio de Damaso Alonso, este poemita, ahí lo están viendo todos, ¿cierto? Este poemita muy cortico de Damaso Alonso. No todos, uno voluntariamente, porque es que si leen todos al tiempo no les escucho nada, entonces, porfa, no más uno. Nadie por las buenas, ahí ustedes no se imaginan la emoción que me da que me den este papayazo. Profesora Magnolia, usted me hace un favor y elige alguno de los estudiantes que están en concurrencia para que nos colabore con la lectura de Insomnio. ¿Me corresponde ese honor? Sí, claro, se lo agradezco muchísimo por estar aquí porque nos brinda esa oportunidad tan grata. No, pero por supuesto, ¿cómo no acompañarles? Bueno, busquemos aquí en el chat a ver quiénes están. Pongamos a la señorita Jennifer Tatiana Osorio. Listo, señorita. Ay, no, profe. Muchas gracias, querida profesora Magnolia. Jennifer, te escuchamos con Insomnio de Damaso Alonso. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres. Según las últimas estadísticas, a veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años me quedo prudo. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán o ladrar los perros o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, porque se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, porque 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abandonar con nuestra podredumbre? ¿Temes, temes que se sequen los grandes rosales del día, las tristezas azucenas letales de tus noches? Muchísimas gracias, Jennifer. Ahí tenemos Insomnio Bueno, de profe. Antes de que empiece yo a hablar como una lora mojada, porque tengo tantísimo que decir de este poema, los escucho a ustedes. Ojo, ¿qué emociones, ojo a la pregunta, qué emociones sienten ustedes? ¿Qué emociones escuchan ustedes o leen ustedes en este poema de Damaso Alonso? Cuéntenme, emociones. Pues que siente como el personaje que escribió ese texto, pues que siente como rabia al no saber todo lo que está pasando y pues el por qué se están pudriendo los cuerpos en Madrid. Perfecto, hay una rabia intensísima ahí en este poema, hay una ira muy compleja, sí, muy bien. ¿Qué otra emoción hay ahí? Como frustración. Esa es espectacular, hay una frustración también muy intensa en la poesía de Damaso Alonso y particularmente en este poema. ¿Qué más? Una decepción. Decepción, esa también hace parte de este poeta y particularmente de este poema también, muy bien. ¿Qué más? Me falta una que es muy especial. Tristeza.
Hay una tristeza, claro que sí, hay una tristeza muy, muy profunda y relacionada, o sea, esa tristeza es muy acentuada y desemboca en otra emoción. Cuando uno está muy, muy triste, deprimido, ¿qué emoción experimenta uno? Cuando lo tiene muy triste a uno una situación, ¿qué emoción experimenta uno? A consecuencia de esa misma depresión. El Pues llanto. se siente desanimado. Sí, obviamente hay llanto, claro que sí, pero pues el llanto no es tanto Se una siente desanimado, profe. esa no es la palabra que estaba buscando, pero esa es la emoción. Hay un desánimo, hay una desesperanza. Obviamente no le van a pegar jamás a la palabra exactamente desesperanza, entonces por eso valgo desánimo. Pero es eso. Cuando uno está muy triste con una situación, uno pierde la esperanza. Y en este poema y en la obra tardía de la generación del 27 hay muchísima desesperanza. ¿Por qué? Ustedes que son amplios conocedores de la historia europea saben perfectamente qué estaba pasando en el año de 1944 en Europa, ¿cierto? Que sí, que es la fecha en la que sale Hijos de la Ira, que es el libro al que pertenece el poema Insomnio. Ustedes saben perfectamente qué está pasando en el 44 en Europa, ¿cierto que sí? No, profe, si nos cuenta. No, yo sé que ustedes son amantes de la historia, ustedes prestaron muchísima atención en sus clases, porque este tema no sé si es de este año o del año pasado, pero en fin, este tema yo sé que ya lo vieron. ¿Qué está pasando en Europa en el 44? ¿O qué pasó en Europa desde el 39 hasta el 45? Ahí se ve. Yo sé. La Segunda Guerra Mundial. Señor, por allá me parece que le pegó. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esa desesperanza hace parte un poquito de ese contexto histórico. Sin embargo, como ustedes yo sé que, como les digo, conocen hartísimo y profundamente la historia europea, sobre todo del siglo XX, me imagino que saben también la razón por la cual España no participó activamente en el desarrollo de la guerra, ¿cierto que sí? Bueno, yo sé que saben, sino que pues es que no están tan emocionados por contestar que no encuentran las palabras, entonces pues yo igual les hago el resumen, porque igual de esto ya habíamos hablado antes. En 1939, la fecha en la que comienza la Segunda Guerra Mundial, o en la que pues, se considera que comienza la Segunda Guerra Mundial, termina la Guerra Civil Española. En 1939 comienza la dictadura franquista en España. Entonces, España tiene bastantes problemas dentro, bastantes problemas internos, como para irse a meter a un problema internacional en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, piensen en el contexto de una persona común y corriente de la época, ¿no? Estoy en 1930 y algo, 37, 38, que son las épocas en las que esa guerra civil se recrudeció de una manera horrible. Desapariciones forzadas, torturas, encarcelamientos, fusilamientos, en fin, muchísimas cosas horribles. Diciendo, pues yo me voy para otro lado. Aquí en Europa el tránsito es más bien fácil, entonces yo me voy para otro lado, agarro para Francia, agarro para Alemania, agarro para Italia, agarro para cualquier otro lado que no sea España. Y me escapo de esa realidad horrible que hay en mi país. ¿Para qué? Para que en 1939 comience la Segunda Guerra Mundial. No, hombre, qué berraquera. Los únicos que se salvaron, entre comillas, fueron los que emigraron a los Estados Unidos, y eso. Igual allá había otra realidad bastante compleja, pero pues que ahorita no vamos a hablar de ella. Entonces hay una realidad económica, política y sobre todo cultural muy compleja en la Europa de la época. Y lo que hay es un escenario y un espectáculo horrible, que es el espectáculo de la guerra. En España, cuando termina la guerra civil, por eso es que arranca Damaso Alonso con esa línea que a mí me parece una línea de un poder escalofriante. Ese es el panorama de España después de la guerra civil, y ese es el panorama de España durante la dictadura franquista. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres.
Imagínense, háganse el ejercicio de hacerse la imagen mental, una ciudad de 1 millón de cadáveres, ya sea literal o metafóricamente hablando, es decir, literal de imaginarse 1 millón de muertos tirados en la calle, es una escena espantosa, o la escena metafórica de que hay 1 millón de personas que andan como muertos vivos ahí por la calle, sea literal o metafóricamente, que se tomen ustedes ese primer verso. Es un verso muy potente y que habla mucho de la condición, no solo de la condición emocional de Damaso Alonso, sino de la situación, de la vida de la gente en Madrid. Y todo el poema está lleno de eso, a nivel temático está lleno de esas emociones que ustedes mismos decían. Hay mucha tristeza, hay mucha frustración, hay mucha desilusión, mucha desesperanza, ¿sí? Porque dice, a veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Él mismo siente como si se estuviera pudriendo y le pregunta a Dios, ¿por qué se pudre lentamente mi alma? ¡Huepucha! es, es una escena muy compleja. Uno supone, generalmente y de manera muy literal, que lo que se pudre es el cuerpo, que el alma sobrevive, que el alma trasciende el cuerpo. Entonces, ¿qué emoción? Piénsenlo ahí mientras conecto el computador que se me va a descargar. ¿Qué emoción debe estar sintiendo este pobre hombre que siente que se pudre su alma, que se supone que es inmortal? Listo, ya volví. Es una situación emocional muy compleja. ¿Qué emociones de, pues no es para que contesten, sino para que hagan la reflexión? ¿Qué fue madres emociones tan duras deben ser las que siente uno si siente que se le está pudriendo el alma, que se le pudre lentamente? Es un asunto muy complejo. Bueno, Jennifer, hazme un favor. Elige a alguien que nos va a colaborar ahora con la lectura de Profundis. Es este otro poema de Damaso Alonso. Ajá, vela. Señorita Jamela, bienvenida. Te escuchamos entonces, por favor, leyendo De Profundis. Si vais por la carretera de la Arrabal, aparatos no has infusión en mi pestilencia, el dedo de mi Dios me ha señalado odre de petrufrasia, quiso que fuera este mi cuerpo, y una ramera de solicitaciones mi alma, no una ramera fastuosa, de las que hacen languidecer de amor al príncipe, sobre el cabezo del valle en el palate de verano, sino una loba del arrabal, acoseada por los trajinantes, que ya ha olvidado las palabras del amor y solo puede pedir unas monedas de cobre en las cantonadas. La cantonada, hasta ahí. Gracias, señorita Javel, hasta ahí. Elige otra persona que siga ahí en esa segunda partecita del poema, por favor. A Daniela. Daniela, te escuchamos entonces desde aquí, desde Yo Soy la Piltrafa. No, pero si ponen al perro a leer, no cuenta. No, bro, es que me perdí. Aquí, desde Yo ¿Desde Soy dónde? la Piltrafa. Yo soy la piltrafa que el tablero arroja, el perro del mendigo y el perro del mendigo arroja al muladar.
pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la miseria, mi corazón se ha levantado hasta mi Dios, mi corazón, y le ha dicho, oh Señor, tú que has hecho también la podredumbre, mírame, yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha. Yo soy el excremento del can sarnoso, el zapato sin suela en el carnero del camposanto. Yo soy el montoncito de estiércol al medio de hacer, que nadie compra y donde casi ni escarban las gallinas. Hasta ahí. Pero Y te donde casi ni escarban las gallinas. Espérame, hasta ahí. Dejemos hasta ahí. Yo sé que ya siguieron leyendo ustedes también, pero dejemos hasta ahí. Hasta aquí. Hay dos personajes. Muchas gracias, Daniela. Hay dos personajes aquí en este poema. ¿Quiénes son esos dos personajes hasta el momento? Pues personajes entre comillas. Dios, profe, ¿no? Ese es uno, claro, muy bien. Dios es un personaje. ¿Y el otro? Y pues el personaje principal, que pues es yo. Exacto, es yo el que está hablando. El que está hablando en primera persona en el poema. Muy bien. Esos son los dos personajes. El que habla y Dios. ¿Listo? Aquí se ven dos características de esta poesía. Y ahora aquí voy a pasar a la presentación de PowerPoint. ¿Ven ustedes la presentación? ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Listo. Damaso Alonso participó durante la generación del 27, pero por sus propias palabras, él dice que participó en la generación del 27, perdón, como crítico, que como poeta, él solo participó en la poesía desarraigada. Este libro, Hijos de la Ira, al que pertenecen estos dos poemas que acabamos de leer, que ahorita terminamos de leer el de Profundis, son la obra que empieza el cierre de la generación del 27 y abre las puertas de la poesía desarraigada, que fue un movimiento muy cortico, precisamente cuando terminó la poesía de la generación del 27 a mediados del siglo XX en España, y que después se comenzaría la narrativa de la posguerra y cosas así por el estilo, pero pues que ahorita no voy a hablar. Este último poema, esos dos personajes hacen parte de lo que es la poesía desarraigada y de una de sus características principales, y es que hereda muchas herramientas, muchos temas, si se me olvidó, no puedo escribir ahora al mismo tiempo, existencia, que toma muchísimos temas y muchísimas herramientas y muchísimas reflexiones del existencialismo, que es una corriente filosófica que ahora estoy pensando que no fue muy buena idea dejar entrar a la profesora Magnolia, porque probablemente la voy a embarrar y luego me casca por decir alguna burrada, pero pues ya aquí no me das. En fin, toma muchísimas herramientas del existencialismo, en tanto que el personaje principal, que es el que hablábamos del yo, digamos que es el mismo Damaso Alonso. Alonso desprecia su existencia, se desprecia a sí mismo, ¿sí? La reflexión del existencialismo, como su nombre lo indica, es la existencia del sujeto. Y para estos poetas de la poesía desarraigada, esa existencia es insignificante. Volvamos al poema. Vean cómo se define él mismo. Él mismo se define como que que su alma es una ramera de solicitaciones. Ustedes saben perfectamente qué quiere decir ramera. Pero no una ramera fastuosa, es decir, una ramera elegante y fina, no una ramera fastuosa de las que hacen languidecer de amor al príncipe sobre el cabezo del valle, o sea, no una ramera, no una prostituta hermosa, sino una loba del arrabal. Su alma es una ramera, que no es una ramera bonita, sino una loba del arrabal. Para la poesía desarraigada, la existencia del hombre es eso. A eso se reduce. Entonces ahí es un asunto muy complejo. Lo mismo él se define más adelante en la parte que leyó Daniela. Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha. Yo soy el excremento del can sarnoso. O sea, yo no soy ni siquiera el perro sarnoso. No, no soy el perro sarnoso. No soy tan bueno como para ser el perro sarnoso. Soy el excremento del can sarnoso. Y la imagen que a mí más me hace dar escalofríos.
Ay, se me perdió. Yo soy la piltrafa que el tablajero arroja al perro del mendigo. La piltrafa es decir, las tripas, un pedazo de carne mala, de carne dañada, de carne que no sirve para vender. Entonces es una piltrafa que el carnicero le tira al perro del mendigo y el perro del mendigo arroja al muladar. Muladar es hay barro y excremento ahí y cosas en descomposición. Eso es un muladar. Entonces él se considera a sí mismo como una carne tan dañada que no le sirve ni siquiera, que no la recibe ni siquiera el perro del mendigo. Pues, pucha, ahí hay una idea de la existencia del sujeto horrible, o sea, hay una decadencia muy dura. ¿Por qué? Tiene que ver con otra característica de la poesía desarraigada. Como su nombre lo indica, hay un desarraigo de la idea del sujeto, hay un pesimismo constante en la consideración de lo que representa la vida. Esto va directamente en contra, voy a poner aquí entre paréntesis, de otro movimiento poético que hubo en la época, garcilacismo, no sé si lo escribí bien, que es el garcilacismo. Como ustedes saben bien, la historia la escriben los ganadores. Con la literatura durante muchos años pasó básicamente lo mismo. Al término de la Guerra Civil Española surgió este movimiento del garcilacismo, con un grupo de poetas que hacían parte, entre comillas, de los vencedores, de los que habían ganado la guerra civil, es decir, de los que estaban en el bando del generalísimo Franco. Entonces ellos empezaron a escribir una poesía de victoria, porque ellos consideraban que habían ganado. Ganamos, vencimos a esos rebeldes, a esos comunistas, a esos reaccionarios, en fin, porque ese era el discurso más o menos, vencimos a esos comunistas, sacamos al comunismo de España. Entonces empezaron a escribir una poesía muy optimista. Ay, vamos a empezar a crecer, vamos a crecer exponencialmente como nación, crecer impresionantemente como país. Pero conforme fue pasando el tiempo, los escritores se fueron dando cuenta que eso era pura miércoles, que era carreta, que la supuesta victoria del franquismo no era tal, no era una victoria para todos. De hecho, no fue una victoria ni siquiera para el mismo Franco, pero pues esa es otra historia. Y empezaron a decepcionarse. De esa decepción nace la poesía desarraigada. En contra de esa poesía que era toda, qué bien, somos felices, ganamos y vamos a crecer y nos deshicimos de los comunistas. En contra de eso nace la poesía desarraigada que dice, no somos felices. No valemos la pena. Lo único que tenemos es que morirnos. Ya. Esa es la idea de la poesía desarraigada, heredada también del existencialismo, esa idea. Eso en términos de contenido. ¿Sí? En términos de forma, ustedes que son fanáticos, ustedes que son fanáticos de la forma, ¿qué forma tiene este poema de Profundis o el de Insomnio para ese efecto? Ustedes que son expertos en metro y en contar sílabas y en la rima y toda la cosa, ¿qué forma tiene este poema? Uno solo, porfa. ¿Qué forma tiene ¿Qué forma tienen los poemas de Dámaso Alonso en general? Bueno, Daniela, escoge a alguien para que nos ayude, porfa, a determinar qué forma tiene la poesía de Dámaso Alonso. A Miguel. Hasta por el señor Miguel, bienvenido, qué bueno tenerlo en clase. ¿Qué forma le parece que tienen estos poemas? ¿Qué verso? ¿Es en decasílabo? ¿Es alejandrino? ¿Es de arte menor? ¿Es de arte mayor? ¿Es de rima consonante? ¿De rima sonante? ¿Qué opina? ¿Señor?
Digan lo que están pensando, es que está ahí, puestecito en el poema en la pantalla. No se me ocurre nada. No se le ocurre nada, ¿por qué? Es que ahí está, ustedes están esperando que... Ustedes creen que yo estoy esperando que me contesten, no, este es un alejandrino con 12 mistiquios. No, eso no es lo que estoy esperando. ¿Qué ven ahí? Pues que él siente que es que no sé cómo explicarlo. Dale, no hay problema, pero su merced está pensando en el contenido. Yo estoy preguntando acerca de la forma. Por ejemplo, miremos en este aquí en Insomnio. Estadísticas. ¿Rima con pudro? No, ¿Rima con luna? tampoco, ¿Rima con amarilla? no. Entonces, ¿qué forma tienen los poemas de Dámaso Alonso? Pues no leo ni forma, porque pues los poemas... Ninguna, no tienen forma. Ah, Bueno, que no tengan forma, ¿no? Tienen forma libre, ¿sí? Les repito, el garcilacismo era una poesía muy formal, de cuando los que escribieron, los que supuestamente ganaron la guerra civil, escribían una poesía muy formal. Y como la poesía desarraigada iba en contra del garcilacismo, no iba en contra del garcilacismo únicamente en términos de tema o de contenido, ¿sí? Iba también en contra del garcilacismo en términos de forma, es decir, la poesía desarraigada en su inmensa mayoría es de forma libre, de forma libre, utiliza el verso libre, no tiene rima, no cuenta estrofas, no cuenta versos, no tiene nada. Es un metro libre. ¿Bien? Lo que les digo es nomás, es que se ve. Vean nomás este verso: y pasó largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Ve así, comadre, verso tan re largo. A comparación de, dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? La forma no es estricta, es una forma libre. Y esto que se ve ahí es eso. Dámaso Alonso, sin embargo, en su obra alcanzó a escribir unos sonetos también como parte de la poesía desarraigada, entonces es como una excepción, pero es la excepción que confirma la regla. La poesía desarraigada por lo general era en verso libre. ¿Cierto? Finalmente, en otra razón en la que iban en contra del garcilacismo, la guerra civil y la dictadura española estuvieron altamente apoyadas e influenciadas por la Iglesia Católica. Por el mismo cuento de que les comentaba de que había que deshacerse del comunismo y todo esto. Entonces, gran parte del discurso se metió de manera religiosa por ese lado, de que los comunistas o los anarcos, los que promovían la anarquía supuestamente, eran ateos y eran satánicos, el mismo cuento de siempre. Ese mismo cuento se vendió durante la Guerra Civil Española. Y la iglesia estuvo muy activa en la imposición de la dictadura franquista y durante gran parte del desarrollo de la misma. ¿Eso qué quiere decir para la poesía? Quiere decir que la poesía garcilasista hablaba mucho de Dios y le agradecía mucho a Dios porque gracias a él habíamos vencido a los comunistas, gracias a él podría volver la religión a España y podríamos volver a ser salvos. Ese era el discurso que traía la poesía garcilasista. Sin embargo, en la poesía desarraigada, no es que no se hable de Dios, tampoco es que se hable mal de Dios, claro que no. Pero le dan, o sea, poetas como Dámaso Alonso le dan una vuelta de tuerca al concepto de Dios muy ingenioso, ¿sí? En la poesía garcilasista todo el mundo es esperanzado, tiene sus esperanzas puestas en Dios, de que como Él los ayudó a vencer, pues Él ahora los va a llevar hacia la prosperidad. ¿Qué hace Dámaso Alonso? Él dice, no, yo ya perdí toda esperanza, yo perdí toda esperanza incluso en Dios, ¿sí? Entonces por eso es que Él es el que dice, el dedo de mi Dios me ha señalado, odre de putrefacción quiso que fuera mi cuerpo. Para la poesía desarraigada y para la poesía de Dámaso Alonso, Dios
ya no es la última esperanza. Dios es la causa también de todos esos males. ¿Sí? El poeta se acerca o se dirige a Dios en medio de la desesperanza. ¿Sí? Él dice, el poema dice, mi corazón se ha levantado hasta mi Dios y le ha dicho, oh Señor, tú que has hecho también la podredumbre, mírame. Le suplica en medio de la desesperanza, porque yo soy lo que ya habíamos visto, una carne tan dañada que no le gusta ni al perro del mendigo. Y entonces en medio de esa esperanza le pide, lo mismo es en Insomnio. Él le pregunta, dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? Él le dice con desesperanza, él no pide que deje de pudrirse su alma, no le dice, Dios, yo confío en que tú me vas a ayudar y mi alma ya no se va a pudrir. No, él ya ha perdido toda la esperanza. Incluso ha perdido la esperanza en que Dios le quite la podredumbre. Entonces lo que él dice es, ¿usted para qué quiere esta podredumbre? Él se atreve incluso a increparlo, a preguntarle, ¿sí? Hay un abandono y un desespero en el acercamiento a Dios, ¿sí? Los garcilacistas hablan de Dios con esperanza y los de la poesía desarraigada, Damaso Alonso, habla de Dios con desesperanza. Entonces eso lo voy a poner acá. Dios aparece muchísimo en la poesía desarraigada, con abandono, una sensación de abandono. Ellos sienten que han sido abandonados por Dios. Una cosa así más o menos es la esperanza. Y vean que no es como de pronto lo hicieron muchas otras vanguardias en muchos otros países, que eran antirreligiosas las vanguardias. Esta vanguardia de la poesía desarraigada no es antirreligiosa, es religiosa, pero le da un giro de tuerca, como les digo, muy interesante, porque ya no hay fe en esa religiosidad. En esa religiosidad hay resignación. Ya estamos pudriéndonos. Entonces la única relación que tienen con Dios es de preguntarle, ¿para qué quiere tanta podredumbre? O usted que hizo también la podredumbre, míreme que yo también estoy podrido. ¿Sí ven? No hay una falta de religiosidad, sino que esa religiosidad ya no tiene fe. Es una cosa durísima que habla, como les dije al comienzo de la clase, de la situación emocional de esta gente. Porque es que es gente que viene huyendo de la guerra civil en España y llega a Europa y ve gente muerta por todo lado. De todos los lugares tienen que esconderse, de todos los lugares huyen con miedo, porque es que en todos los países de Europa hay una persecución muy horrible. Entonces ellos, claro, con esa realidad pierden la esperanza. Esa realidad tan horrible que tienen a su alrededor les quita la esperanza. ¿Listo? Esas son entonces, digamos, las características principales de la poesía desarraigada. Vamos a volver sobre ellas bastante en lo que sigue. Bueno, si todavía no me he decidido si vamos a seguir con narrativa de la posguerra, no sé. Si seguimos con narrativa de la posguerra, vamos a seguir mirando todas estas emociones. Y si no, pues no. Pero pues no me decidí. Ya les estaré contando. ¿Hay alguna pregunta acerca de estas 4 características de la poesía desarraigada? ¿De qué quieren decir? ¿Que quieren que les dé un ejemplo o algo? ¿O estamos bien hasta ahí? Voy a dejar de compartir. El primero, el del existencialismo. Uy, me escribieron un poco y yo ni quiero estar prestando atención. ¿Del existencialismo me estás preguntando, Sharik? Listo. Justo lo que no quería que me preguntaran, que les digo, porque después no le me pega, porque la embargo. Bueno, por existencialismo me refiero, para que pronto lo entiendan más, cuando hablamos del personaje de los poemas, ¿sí? El personaje del poema ya no es, por ejemplo, como con García Lorca, la ciudad de Nueva York, o las tradiciones, las costumbres tradicionales de España, que eran un tema muy, muy, muy popular en la poesía de García Lorca. Los temas de la poesía de la generación del 27 tenían mucho que ver con aspectos generales, con el país, con la nación,
con el pueblo como un todo, como una generalidad. Nace el existencialismo y el personaje o el tema central del existencialismo, como su nombre lo indica, es la existencia. Y Magnolia se achantó y se fue, Dios mío. Ah, no, ya volvió. Es la existencia, es el sujeto. Ese es el tema central. Entonces, a eso me refiero. Me refiero a muchísimas otras cosas, pero de manera más simple, como para que lo tengan presente, me refiero a eso, a que el personaje de la poesía desarraigada es el sujeto. Y es un sujeto, pues como vimos más adelante, es un sujeto pesimista, es un sujeto sin fe, es un sujeto sin esperanza, es un sujeto que tiene una visión de su existencia y de su persona destruida, muy horrible, al igual que estaba destruida y muy horrible España y la Europa de la época. ¿Listo? Entonces eso, el existencialismo es que la poesía se trata del sujeto, de la existencia del sujeto, de lo que le pasa al sujeto. ¿Listo? ¿Mejor, Sharik? Sí, señor. Vale, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Porque sobre esto, obviamente, van a tener que escribir. Entonces, porfa. Si tienen alguna duda, este es el momento. ¿No? Listo. Entonces, pasamos a la parte favorita de todos ustedes de la clase. La tarea. Voy a volver a compartir la pantalla. Me avisan si se ve o si no. Pues no es obligatorio que la vean, pero por si acaso. Sí. ¡Qué alegría la tarea! Qué divertido. En fin, ¿qué es lo que quiero que hagan? Como les decía, la poesía desarraigada parte del contexto, parte de que estos poetas han sido perseguidos por su propio país y se van de su país para llegar a unos países en Europa con una situación igual de guerra, una situación igual horrible. Entonces viven todo el tiempo huyendo, viven todo el tiempo sin esperanza, pierden la fe, ya no tienen fe en que el ser humano vaya para ningún lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Dos cositas muy simples. La primera, vamos a decir 3, no, 2. No, escribir, no, describir mejor. Mínimo 2, pueden ser más. Aquí lo pongo en mayúscula. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a pensar a sentarse en su casita, en la cama, en donde quieran, y van a pensar en dos situaciones mínimo de su contexto inmediato, de lo que tengan a su alrededor, que les causen desarraigo. ¿A qué me refiero con desarraigo? Esas emociones que les acabo de decir. Que les cause esa desesperanza, ese desánimo, que ustedes pierdan la esperanza. Estar desarraigado es eso, es perder la esperanza. Ustedes dicen, no, esta vaina no le tengo fe a esto no va a cambiar, esto no va a mejorar, esto no se va a resolver. Ya cada uno de ustedes sabrá qué situaciones le causan ese desarraigo. ¡Ojo! Lo que estoy escribiendo. Con excepción de lo inmediato, es decir, con excepción de la realidad del aislamiento, de la realidad de la cuarentena o de la realidad del virus. ¿Por qué? Porque ya estoy hasta las narices de ese tema. Porque ya estoy aburrido de que ese tema aparece en todo lado. Lo utilicé al comienzo de mis clases y ya no más. Entonces, pueden pensar en situaciones de su contexto que les causen ese desánimo, ese desarraigo, que no tengan nada que ver con que
qué mamera, ya no vamos a volver al colegio y esto no tiene... No, por favor, que no tenga que ver con la cuarentena, que no tenga que ver, ay, nunca se va a encontrar la vacuna y nos vamos a morir todos y va a quedar el planeta vacío. No, porfa. Cualquier realidad que les cause ese desarraigo, menos esa. ¿Listo? Porfa. Eso por un lado, les dije que eran dos cositas. Por otro, voy a tentar mi suerte. ¿Qué quiere decir? Voy a tentar mi suerte. Voy a ver si el rayo cae 2 veces, como dice la expresión. Listo. Esta poesía del desarraigo, para muchos poetas, pasó una cosa muy graciosa, como les comentaba con los poetas del garcilacismo. Muchos poetas empezaron a escribir de, ay, qué bien, ganamos, vencimos a los comunistas y vamos a ser un país próspero. Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años, y la gente se seguía muriendo de hambre, y la gente la seguían desapareciendo, y la gente la seguían matando, y a la gente la seguían persiguiendo. Entonces empezaron a cambiarse de bando, a cambiarse de equipo, porque encontraron que en la poesía del desarraigo, la poesía desarraigada, les permitía desahogar esa insatisfacción. Obviamente, donde el generalísimo Franco se encontrara con un poema en el que criticaban su dictadura, pues obviamente Franco los iba a mandar pelar, como mandó pelar a muchísima gente. A García Lorca, por ejemplo, lo fusiló. Entonces, esta gente aprovechó esta poesía desarraigada para desahogarse, así como lo hace Dámaso Alonso, que se desahoga, él se queja casi de toda esa sensación de inferioridad que tiene, de que él siente que su alma está podrida. Él utiliza su poesía precisamente para eso, para desahogar esas emociones. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, desahogar esas situaciones de las que hablaron en el primer punto, van a desahogarlas. Ya no se van a quedar únicamente en pensar, ay, qué mamera, sí, hombre, que yo, qué sé yo. A mí que me produce desarraigo, como para darles un ejemplo personal. Voy a tratar de no ponerme muy personal con esto, pero la realidad de mi profesión, por ejemplo, me produce muchísima desesperanza. Que no hay mucho aprecio por nuestra profesión. Que todo el mundo cree que nuestra profesión es muy fácil de hacer. Siento que no hay mejora para eso, al menos en este país. Este país ya está construido con unos imaginarios sociales muy, muy profundos que van a impedir que esa situación cambie. Para siempre vamos a ser profesionales de segunda clase. Lo voy a dejar hasta ahí. Eso a mí me produce mucho desarraigo. Entonces, no me voy a quedar solo en pensarlo, sino que lo voy a escribir. Entonces lo voy a escribir, por ejemplo, acá. Ejemplo. Y entonces escriben y ahí desahogan esa emoción. La idea es que dejen salir, así como hicieron el ejercicio de Ciudad Bolívar sin sueño, que salieron unas emociones buenísimas y unos ejercicios bacanísimos ahí. Quiero que hagan ese mismo ejercicio de desahogar esas emociones, esa frustración, esa piedra en ese ejercicio. Entonces ponen como ejemplo. Entonces, la imagen de mi profesión me causa desarraigo. Primer punto. Segundo punto. Entonces, el título, le pueden poner el título que quieran. Yo le voy a poner desarraigo. Y escriben. ¿Qué más? Una cosa así, no sé, estoy escribiendo a la loca. Esto obviamente es un ejercicio mucho más concentrado y de pensar y de mucha reflexión, ¿no? Pero pues una cosa así, sí, vean que obviamente
debe tener estas características que estábamos hablando acá. ¿Sí ven? El personaje tiene que ser el sujeto. Yo no puedo hablar de todos los profesores, en mi caso, pues de mi tema. Yo no puedo hablar de todos los colegios, no, estoy hablando de mí, porque el personaje es el sujeto, la existencia del sujeto. Es un asunto pesimista, no es optimista porque, les repito, se supone que es una realidad que les causa desánimo, que les causa decepción, que les causa desesperanza. ¿Bien? Y pues lo que más les queda fácil, obviamente, que no van a tener que contar sílabas ni muchísimo menos, es de forma libre. ¿Listo? El último punto, ese sí es opcional. ¿Listo? Si quieren incluir a Dios como un personaje dentro de su ejercicio, lo pueden hacer, pero no es obligatorio. ¿Listo? No es obligatorio, depende de la realidad de las convicciones espirituales que ustedes tengan, ¿no? No es obligatorio. Yo sé que yo no lo haría, entonces por eso no lo hago obligatorio, porque yo no voy a poner a mis estudiantes a hacer algo que yo no voy a hacer, ¿sí? Entonces por eso digo que no es obligatorio. Si quieren mencionar a Dios en su poema, en su ejercicio poético, lo pueden hacer. Si no quieren, si les parece irrespetuoso, si les parece desagradecido, como a ustedes les parezca, no hay ningún problema, no lo incluyen. ¿Listo? Las únicas que son obligatorias son estas tres primeras. De forma libre, que tiene que ser pesimista, lúgubre. Hay muchas referencias, se dieron cuenta, en los poemas de Damaso Alonso, muchas referencias a la muerte. Y que el personaje es el sujeto, el personaje soy yo. ¿Listo? Esas son obligatorias. La última no es obligatoria. Eso. Lo mismo, así como se tomaron en serio el ejercicio, el último ejercicio, les agradecería que este también se lo tomaran en serio, porque son temas muy personales. ¿Listo? Entonces les agradecería que se tomaran y que aprovecharan la oportunidad. Como se los dije probablemente con el trabajo de la clase pasada, la escritura creativa sirve para desahogar muchas cosas, sirve para exorcizar muchas cosas complejas que tenemos en nuestra realidad. Entonces aprovechen eso, aprovechen esto ya que estamos hablando de temas complejos, pues aprovechen esa oportunidad. Aprovechen la oportunidad que les da la escritura creativa de exorcizar todo eso. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, profe. Cuéntamela. No entiendo lo que dice, tiene que ser pesimista, ¿cómo así? No te entendí nada. O sea, lo que tiene que ser pesimista, el texto, ¿no? Sí. Sí, porque es poesía Pero desarraigada. Tiene que ser pesimista. o sea, no entiendo qué es pesimista, ¿sí? No te estoy entendiendo sino la mitad de lo que me estás diciendo. Yo creo que mejor te queda que me hagas la pregunta por el chat porque no te estoy escuchando bien. Mientras Camila nos escribe su pregunta por el chat. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, digamos, Cuénteme. como con solución, digamos, en ese momento estoy triste y entonces me voy a parar para cambiar eso, ¿así o no? No. No, vean que en los poemas de Damaso Alonso que leímos, en ningún momento Damaso Alonso tiene un rasgo de esperanza, un rasgo de actitud, nada. Nada. No hay de que no me voy a dejar vencer y voy a superar esta. No, porque eso no sería poesía desarraigada. Estamos haciendo un ejercicio de poesía desarraigada. La idea es que puedan ustedes exorcizar toda esa situación que los tiene tan pesimistas. Ya que volvió Camila y que escribió su pregunta en el chat. Pesimista, primero que todo, es con S. Segundo que todo, pues ustedes saben qué es el pesimismo. Ay, pero si se volvió a salir no puedo contestar la pregunta. Esperemos que vuelva a entrar. Listo, ya volvió a entrar. Ser pesimista es no poderle ver el lado positivo a las cosas.
relacionado a la pregunta del señor Ballesteros, no hay una salida posible. Pensar que todo lo malo va a pasar, eso es ser pesimista, de que si esto puede salir mal, va a salir mal, de yo para qué hago las vainas y a mí todo me sale mal, esto no tiene salida posible, esto no tiene solución, todo es feo, todo es malo, todo es negro, todo nos vamos a morir. O sea, no hay salida, ¿sí? Exacto, es sin salida, ya, eso no tiene solución, no tiene respuesta, eso es ser pesimista. ¿Listo? Aquí no hay una esperanza de que eso se resuelva, es ir un poquito en contra de lo que siempre nos dicen, ¿no? De que no, pero todo se puede resolver. No, ser pesimista es ir en contra de eso. No, hay vainas que no tienen respuesta. La idea es que sea eso. No los invito a que crean eso, obvio no, sino a que utilicen esa herramienta para hacer el ejercicio. ¿Listo? El tema es el que ustedes quieran, claro que sí, puede ser personal, que no, yo soy muy tímido y me voy a morir solo y nunca voy a cambiar, personal. Puede ser de la familia, ¿sí? Puede ser de mi familia, no, en mi familia está pasando esto y esto nunca se va a resolver. Puede ser de su comunidad, no, mi comunidad está llena de ñeros y no, esto nunca va a mejorar y aquí no puede uno salir sin tener miedo a que lo roben. Puede ser a nivel general, como en el caso de mi ejemplo es a nivel general de todo el país, y yo tengo una desesperanza con la imagen que tienen de nosotros los docentes en todo el país. ¿Sí ven? El tema es libre. Cualquier cosa que a ustedes les cause desesperanza. ¿Listo? Versos. ¿Cuántos versos? Es una buena pregunta. Es un ejercicio unión libre, sí. Entonces debería ser un poquito larguito. Vamos a ver, tomemos el ejemplo de Damaso Alonso. Insomnio es un poema cortico, tiene 3, 6, 9 versos. Entonces vamos a copiarnos de Damaso Alonso y vamos a decir que el poema tiene que tener mínimo 9 versos. Les recuerdo, versos quiere decir renglones. ¿Listo? Mínimo 9 versos como para copiarnos de Damaso Alonso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya miramos lo del plazo de enviar la tarea porque necesito que vean una cosa. ¿Alguna otra pregunta aparte del plazo? No, profe. ¿Listo? Vale. Vamos a ver una cosa que... Yo tengo una dudita. Cuénteme. Profe, ustedes dijeron que para enviarles lo del SENA, pero a mí no me ha llegado como donde me diga, ya me llegó un mensaje, pero como decir como que ya estoy en eso, pero no me ha llegado como la autorización, bueno, la que hay que mandarle a ustedes. Listo. Como para Lo que empezar tienen el que curso mandarnos o a algo así. nosotros es la certificación cuando terminen el curso. Eso. Bueno, la de para comenzar. Pero que esto sea parte de los avisos parroquiales. Necesito una última cosita de la clase y ya hablamos de eso, ¿listo? Espérenme tantico, les muestro una última cosa. La tarea. Por favor, les voy a explicar esto una última vez. Y esto va a quedar aquí grabado en video y lo voy a subir al grupo y a todos lados. Entonces espero no tener que volver a contestar esa pregunta. Aquí en Schoology, aquí están ustedes, décimo. Van a subir la tarea que les estoy comentando, van a subir el ejercicio. Pero para que les quede claro de una vez a los presentes y a los que estén viendo este video en diferido, a los que lo estén viendo después que no pudieron estar en clase, no me vayan a preguntar, profe, pero yo entré a la plataforma y ahí no hay nada. No, efectivamente, aquí no va a haber nada. Aquí la plataforma es únicamente para subir la tarea. ¿Por qué? Porque la explicación la acabo de dar. La explicación de la tarea, la explicación del taller la acabo de dar en la clase virtual. Aquí lo único es esto, subir aquí, trabajo, ustedes no son prensa escrita, sino trabajo, poesía, poesía desarraigar.
y ya, eso es todo lo que va a tener. Aquí únicamente lo suben, aquí no va a haber ninguna explicación de la tarea porque es que yo acabo de explicar la tarea. Para eso es el video, para eso es la clase. ¿Listo? ¿Para cuándo? Me pasé. 2 de agosto, domingo 2 de agosto. Tienen plazo para subir. ¿Listo? Ya vean que acabo de crear el espacio. ¿Listo? Y ahí lo suben. Aquí mismo voy a subir el video para que lo vuelvan a ver también. ¿Listo? Pero lo que voy es eso. Donde alguien de grado décimo, y esto queda grabado, me escriba y me pregunte, profe, yo entré a Schoology y ahí no hay nada de la tarea, no se la recibo y tiene 0. Porque ya expliqué. Aquí en Schoology solo es para subir la tarea. La explicación de la tarea está en el video de la clase. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Eso es lo último de la clase. ¿Listo? Voy a dejar de compartir y ahora sí pasamos, ay, Cristian, a los avisos parroquiales. Ya quedó claro que el plazo de la tarea es hasta el 2. ¿Listo? Ahora sí. Profesora Magnolia, ¿su merced sigue por ahí? Sí, ahí la ve. Cuéntenos. Porque yo también ya le he contestado esa misma pregunta a los estudiantes varias veces, pero ya que estamos los dos. ¿Cómo es las situaciones de la inscripción al taller? Si no le molesta, si no está muy ocupado. Su merced, permítame un segundo a ver si logro conectarme desde el computador y les pueda compartir la pantalla, a ver si logramos hacer el milagro. Mientras tanto, otros avisos parroquiales que probablemente ya ya igual les están avisando. No nos vamos a ver, obviamente. Hagamos una cosa, si recibo la tarea de todos, de manera puntual, prendo la cámara para la próxima reunión. Y está grabado. Está grabado. Si recibo la tarea de todos de manera puntual, prendo la cámara a la próxima clase. ¿Listo? Bueno, avisos parroquiales. Probablemente ya lo sabían. Si no lo sabían, pues noticia de última hora. No es una buena noticia. No hay nada formal todavía. Es decir, no hay un decreto, una ley, una norma firmada y divulgada. Pero según lo que ya probablemente varios de ustedes vieron de la reunión que sostuvieron la alcaldesa y la secretaria de Educación de la ciudad, lo más probable es que el resto del año se nos vaya con esta estrategia de aprender en casa. Les repito, todavía no hay nada cierto 100%, no hay nada decidido 100%, pero hay una gran posibilidad de que así sea. ¿Por qué les digo esto? Mientras ya casi va a compartir la profesora la pantalla. Porque esto va a implicar que necesitamos actitud de su parte, chicos. Para todos ha sido muy complejo. Alguna vez ustedes y yo tuvimos una conversación muy álgida al respecto. Pero esto, a pesar de que ha sido muy complejo para todos, necesita de mucha actitud de parte de todos, de muchísima tolerancia y de muchísima disposición. ¿Sí? Yo siento, y Manuela no me deja mentir, que nosotros los profes en muchos casos, tristemente no todos, pero en muchos casos hemos sido muy comprensivos y muy flexibles a la hora de trabajar con ustedes. Ya estamos viendo su pantalla, profesora Magnolia, ahorita le doy la palabra. Y necesitamos que ustedes pongan también de su parte, porque esto va a requerir mucha actitud para poder sacar lo mejor posible de esto. ¿Listo? Entonces, váyanse disponiendo psicológicamente a que hay una alta probabilidad de que sigamos por estos medios virtuales el resto del año. ¿Listo? Y que eso no es una excusa para dejar de hacer las cosas, para dejar de asistir a clase, sino todo lo contrario. Necesitamos que haya mucha actitud de parte de ustedes.
Listo, que haya mucha participación. Ustedes, por lo menos conmigo, han sido un curso muy juicioso y se los agradezco mucho. Entonces quisiera que siguiera así la actitud de este curso con mi clase y con todas las clases, ¿listo? Para tratar de sacar las cosas en la mejor medida de lo posible, porfa. Entonces, para que lo tengamos muy presente, yo les pido ese favor personal, ¿listo? Muchísimas gracias. Profesora Magnolia, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. A todos muy buenas tardes. Y pues Buenas antes tardes. de pasar a su pregunta puntual con respecto a los cursos del SENA, déjeme decirle que no estuvo nada desfasado de lo que evidentemente estos pollos van a llegar a trabajar en filosofía, entonces tranquilo, no hay regaño próximo. Por el contrario, muchas gracias porque muchas de las cosas que su merced hoy trabajó me dan luces justamente para el trabajo que vamos a empezar a hacer desde el día de mañana. Igual ustedes lo saben que la filosofía y la literatura, al igual que muchas otras áreas del conocimiento, siempre han andado de la manito, entonces no se les hace raro por ese lado. Bueno, para los que tienen una pregunta particular con respecto a los cursos de el SENA, y por favor, Carlos, si me puedes confirmar si se está viendo la pantalla y si me están escuchando, te lo agradezco. Vamos perfecto hasta ahora. Muy bien, cuando ustedes se inscriben, cuando ya hacen todo el proceso, les debe aparecer esta imagen que les estoy compartiendo en pantalla en este momento. Entonces, aquí a su lado izquierdo, donde dice Sofía Plus, y debajo hay una serie de links desplegables, les va a aparecer en el primero que dice matrícula. Al darle consultas, se les va a desplegar luego otro submenú en el que dice consultar convocatorias y ahí les debe aparecer, como se ve en pantalla en este caso, que esta personita está inscrito en el curso de lectura crítica y ahí le dice estado de la inscripción preinscrito. ¿Qué traduce ese preinscrito? Los cursos tienen una cantidad de chicos que requieren para empezar las clases. Entonces, en este caso, pues está preinscrito. Una vez se completa el grupo de estudiantes, ese estado de preinscripción cambia y pasa a inscrito y arrancan las clases. ¿Cómo se van a dar cuenta que arrancan las clases? Porque aquí donde dice bandeja de tareas, pues ustedes van a encontrar que se les van a ir cargando las correspondientes actividades que deben desarrollar, ¿vale? Ahora, aquí donde dice registro, volvemos al menú al lado de su mano izquierda, donde dice registro, si ustedes lo despliegan, ahí les debe salir otra serie de submenús y en uno de esos dice datos básicos. Ahí ustedes deben haber registrado todos sus datos básicos. Ahí entonces les pide su documento de identidad, la fecha de expedición, quién es su acudiente, porque pues obviamente ustedes son menores de edad, de manera que el SENA comprueba que ustedes pues tienen toda una estructura familiar detrás que los apoya. Por eso hoy alguien me preguntaba que, profe, ¿dónde es que me piden la información de mi mamá? Aquí en la misma página ustedes encuentran absolutamente todo. Si a ustedes no les permite ingresar a esta página o no les permite ver el curso, es la información que les hemos estado compartiendo. Entonces por correo me escriban y me digan cuál es el problema que han tenido para poderles colaborar. Entonces, espero que les haya quedado un poco más claro cómo es la cuestión del proceso. Todo muy bien, todo claro. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, yo. Cuéntame. Es que al principio a mí me pidieron los datos y pues yo los di, ¿sí? Y cuando me pidieron todos los datos se volvió al principio. Y tu pregunta es... Profe, a mí me pasó exactamente lo mismo, Camila, pero pues a mí me pidió los datos al principio y ya. Y a mí me llegó un correo. Sí, les debe llegar un correo de confirmación que están inscritos al curso del SENA, por eso les digo. Creo que sigue la pantalla compartida. Sí.
Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Para que ustedes salgan de la duda, todos, Sí, para que señora. salgan de la duda, si sí están inscritos en el curso, ingresen. Ustedes generaron un usuario que es su tarjeta de identidad y una clave personal. ¿Listo? Entonces, ingresen. Al ingresar, vayan a la parte que dice matrícula, consultas, convocatoria de consultas. Ahí les debe salir el curso en el que están inscritos. Si ya les sale esta misma pantalla que les estoy mostrando, ya les sale creado en su usuario, el proceso está completamente bien diligenciado. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, profe, gracias. Y reitero, si alguno ha tenido inconvenientes o no le ha llegado el correo o no le sale la información de que está inscrito al curso, escríbame al correo y con gusto le colaboro, pero eso era, mejor dicho, para ayer es tarde porque el plazo que teníamos de inscripción era ayer, entonces espero que las dudas me las escriban por el correo y con todo gusto les colaboro. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, o sea que nos toca estar mirando como tal ahí en el... Profe, Pues yo le escuché a pedazos la pregunta a Sharik. La idea es que una vez tengamos la confirmación total de la inscripción en el curso, sí, Sharik, hay que estar revisando. El ideal es que obviamente una vez estemos inscritos todos, ya se completa el cupo total del curso y entonces pues yo ahí ya me pongo en contacto con el instructor del SENA pues para preguntarle si me puede indicar una fecha específica en la que arrancan las actividades. Pero para eso necesito que todos estén inscritos, correctamente inscritos. profe, esa era la pregunta que tenía, pues porque ahí cómo vamos a saber pues las tareas y eso. Bueno, los talleres y que nos programen, mejor dicho. Por el momento, Sharik, vamos con la parte de la inscripción. Necesitamos que todos estén inscritos, vuelvo y reitero, correctamente inscritos con todos sus datos básicos registrados. Y una vez tengamos eso, ya nos informarán, o vuelvo y reitero, me pongo en comunicación con el instructor del SENA y él pues obviamente me facilitará la información del inicio del curso y yo por medio de Julia o por medio del grupo de Facebook les estaré notificando. Profe, una pregunta. Cuéntanos. Sobre lo que usted subió al Facebook de que o sea, nos etiquetó a todos, ¿eso es obligatorio entrar a esa llamada? Supongo que hablas conmigo si es la clase de filosofía de mañana. Ah, listo, profe. Profe, mañana, Sofía. Oigan, no sean irrespetuosos que estamos en la clase de Carlos. Sí, señores, mañana nos vemos en filosofía. Pero es que Carlitos no habla ni nada, ni se hace la charla ni nada, entonces pues ni modo. Sharik. Yo me fui a almorzar mientras ustedes hablan. Bueno, Pues yo Carlitos, estoy muchísimas almorzando y estoy gracias hablando. por haberme aceptado en tu clase del día de hoy. Muy chévere. Gracias por esa anexión de los temas del día de hoy a filosofía, porque reitero, son importantísimos para las temáticas que estos pollos van a empezar a trabajar. Cuídense mucho, un abrazo y nos vemos mañana. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿sí o no? Bueno, pues, oiga, sí, si nos ponemos de acuerdo no nos sale tan perfecto. No nos sale así, sí. Bueno, chicos y profesora Magnolia, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por escucharme. Como les dije al comienzo, para mí es muy importante estar con ustedes y escucharlos a ustedes, entonces se los agradezco mucho. Como dice la profe Magnolia en el chat, un mensaje personal que ya no tiene que ver con ninguna clase. Por favor, cuídense mucho, cuiden a sus familias, ¿sí? Estamos en una situación muy compleja con este asunto del virus y entonces es el momento de cuidarnos todavía más. Por amor al cielo, no salgan, a menos de que de verdad sea una urgencia, y una urgencia de verdad. No es que mi novia tiene casa sola, no,
eso no es una urgencia. ¿Listo? Cuídense mucho, por favor, y si de verdad obligatoriamente tienen que salir, ya saben, con todas las medidas de seguridad, su tapabocas y toda la cosa. ¿Listo? Por favor, como dice Magnolia, porque queremos verlos a todos otra vez, completicos y sanitos y contentos. ¿Listo? Entonces, se me cuidan mucho. Nos veremos en clase otra vez dentro de 15 días con ayuda de Dios. Yo les estaré comentando cualquier pregunta que tengan, pues ya saben ahí, me la hacen y yo miro si contesto. No, mentira, yo les contesto cuando pueda. Un abrazo, que estén muy bien, ya. Oficialmente los libero, ya pueden salir a descanso. Bueno, Chao, profe. Chao, profe. Bueno, chao. Chao, profe.